Bueno, buenas tardes para todos. Ya son las 7:05, así que vamos a dar comienzo al webinar. Le damos la bienvenida al webinar de hoy, que es Teletrabajo en épocas de crisis global. Yo soy Sebastián Wilson, coordinador institucional de la Fundación Replatense de Estudios, y voy a actuar como moderador. La Fundación Replatense de Estudios, o FRI, es una institución privada sin fines de lucro e independiente de todo partido político, que nace a partir de un grupo de ciudadanos argentinos y uruguayos motivados por un mismo objetivo: contribuir al desarrollo de una sociedad próspera y virtuosa, fundando su labor en los valores de la libertad y responsabilidad. En la pantalla pueden ver las distintas redes de la Fundación. Los invito a seguirnos para que estén actualizados sobre nuestros eventos y actividades. El webinar de hoy va a contar con una exposición de 10 a 15 minutos por cada uno de los miembros participantes, y luego cada uno va a tener entre 3 y 5 minutos para realizar una reflexión o cierre sobre el tema, que en última instancia se abre un espacio de preguntas y respuestas donde vamos a hacer 3 preguntas por parte del público. El chat está habilitado para que ustedes puedan hacer las preguntas y después se van a elegir 3 de ellas y le van a responder. Paso a presentar a los invitados entonces del día de hoy. Tenemos a la doctora Francesca Magno, que es abogada egresada de la Universidad de Montevideo, integrante del equipo laboral de Anderson Tax Legal Uruguay y profesora aspirante de Derecho Laboral 1 y 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Por otro lado tenemos a Julio César Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Muchas gracias por venir a los dos invitados. Le doy la palabra ahora a Francesca, que tiene 15 minutos. Francesca. Buenísimo, gracias Sebastián. Bueno, un placer acompañarlos hoy desde acá, en nombre de Andersen. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, un poco analizando este titular, es preguntarnos, ¿no?, ¿qué es el teletrabajo? En realidad, el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o a través de prestación de servicios a terceros que usan como soporte las tecnologías de la información y de la comunicación, las que llamamos las TICs. ¿Para qué se usan? Bueno, para el contacto entre el trabajador y la empresa o quien lo contrate. Tiene una característica principal, que es que se traslada del lugar de trabajo. Evidentemente, ante el tiempo de pandemia que vivimos, muchos han planteado, bueno, la novedad del teletrabajo como nueva modalidad de trabajo y demás. Poco es cierto eso, porque el teletrabajo es una figura en el ámbito laboral que existe ya desde hace bastante tiempo. De hecho, surgió en Estados Unidos en 1970, con una crisis petrolera, que lo que se buscaba era, bueno, dejar de llevar el trabajador al trabajo y llevarle al trabajador el trabajo a su domicilio, ¿no? Entonces, bueno, no es una figura nueva en lo más mínimo. Cierto es que ante la emergencia sanitaria es un tema latente. Y con eso por lo menos yo desde el punto de vista jurídico, los problemas que ha traído o los desafíos, ¿no? Tanto así que el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, recientemente en una entrevista decía que Uruguay tiene una asignatura pendiente en la materia del teletrabajo y que requiere una regulación específica. ¿Por qué dice esto? Porque lo principal del teletrabajo es que en Uruguay no tiene una regulación legal propia y por tanto se rige por el régimen laboral general. Con eso las cosas positivas y las negativas y los desafíos que le dan tanto a empresarios como a trabajadores y también a nosotros los asesores, ¿no? La primera, si se quiere, regulación parcial que tuvo el teletrabajo fue con el decreto 94 del 2020, al comienzo de la emergencia sanitaria en Uruguay, que en un artículo, en el artículo 6, lo regula, ¿no? Y es una exhortación, y exhorta tanto a empleadores a que estos instrumenten y promuevan, en todos los casos que sea posible, que los trabajadores realicen las tareas en sus domicilios, estableciendo que se debe comunicar a la Inspección General de Trabajo y otorgando al empleador la carga de suministrar los implementos necesarios para realizar la tarea encomendada. Y sobre esto unos breves comentarios que creo que al ser la única regulación parcial que tenemos, mucho dice, ¿no? En primer lugar, es una exhortación y que prevé que es en todos los casos que sea posible. Esto significa que ya el gobierno entiende que el teletrabajo no es aplicable a todas las industrias y a todos los sectores de actividad. De hecho, principalmente en Uruguay lo hemos visto y lo vemos aplicado, sobre todo en el ámbito de los servicios y en la enseñanza. Es en los que se ha trabajado de mejor manera. Y que también tenemos que reconocer, ¿no?, que probablemente haya muchos sectores de actividad, como la industria, que no pueda implementar nunca el teletrabajo.
Siendo con el decreto, bueno, el decreto prevé que los trabajadores desarrollen las tareas en sus domicilios, y esto lo hace porque está en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Y no es que por teletrabajar te puedes ir a trabajar a donde el trabajador quiera, una casa de vacaciones o mucho menos, no, sino que tiene que desarrollar sus tareas en su domicilio. Pero bueno, esto es específicamente en el ámbito de la emergencia nacional. Pero hay un requisito formal, que es la comunicación en la Inspección General de Trabajo, y por último tiene un elemento que creo que es de lo más analizable si se quiere, que es que el empleador tiene que suministrar los implementos para que el trabajador realice la tarea encomendada. Y esto acá nos podemos preguntarnos dónde está el límite. ¿Qué es lo que le tiene que dar el empleador? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? Y bueno, ¿y qué fin tiene? Y nosotros lo planteamos en algo muy gráfico, ¿no? Imagínense un administrador que realiza tareas administrativas y, bueno, pasa a desarrollar esas tareas del lugar de trabajo a su casa. Bueno, para poder desarrollar eso probablemente necesite una computadora, un router que tenga internet, la internet en sí misma y, bueno, los programas asociados. Entonces uno empieza, bueno, está bien, es lógico que el empleador le dé la computadora para que el trabajador desarrolle sus tareas, sí está bien. Ahora, cuando uno se pone a pensar, el router, la internet, dice, bueno, pero todo, en parte, no es que el trabajador usa el internet y el router para parte de su semana porque no está trabajando todos los días a toda hora. Bueno, son cuestiones que uno se los plantea en el marco de este decreto porque parecería que no tiene sentido que el empleador tenga que hacer frente a todo esto. Pero bueno, dicho este breve análisis sobre el decreto, una vez más decirles que, bueno, que como rige el régimen laboral general en Uruguay, aplican todas las reglas laborales, ya sean las leyes generales como las reglas y las normas, perdón, del sector en particular, sean convenios colectivos del sector de actividad, laudos o convenios de empresa. Y con esto los trabajadores tienen y empleadores tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos de su relación laboral, desde prestar el servicio con la diligencia debida, el deber de colaboración, la lealtad, la confidencialidad, la buena fe y todo lo que implica, ¿no?, tratar datos fuera de la empresa, y el empleador abonar la remuneración, velar por la seguridad, la salud en el trabajo y todo lo que normalmente hace por el trabajador. Y sobre esto planteo, a modo de cerrar este primer módulo, que existen muchos desafíos. Y creo que dos de los que son más relevantes el primero de ellos es los límites de la jornada de trabajo, ¿no? Que el trabajador esté en su domicilio todo el día nos lleva a pensar, ¿no?, cuándo el trabajador está trabajando y cuándo está la vida personal familiar. Y los límites no solamente son importantes por la vida personal del trabajador bueno, por marcar sus tiempos, porque probablemente ahora esté, si es una familia y tiene hijos, bueno, con sus hijos en su casa, que también van a estar haciendo Zoom, probablemente con clases y demás, eh, pero sino también por el empleador, ¿no? Porque no debemos obligar que la aplicación del régimen general lleve aplicado los límites de la jornada de trabajo, el concepto de horas extra, los descansos intermedios, el descanso semanal, y una comunicación del empleador fuera de horario de trabajo típico del trabajador, ya sea un mensaje, sea un correo electrónico, una llamada, puede implicar o incidir en un reclamo de horas extra, y por qué no también nocturnidad. Creemos que es algo del régimen general que no debería aplicarse al teletrabajo a grandes rasgos porque, ¿por qué no fraccionar, como propone la senadora Carmen Sanguinetti, la jornada? Y el segundo aspecto que menciono brevemente son las medidas de salud y seguridad en el trabajo. Esto es algo que tiene gran importancia, ¿no? Porque el empleador, perdón, tiene que velar por la seguridad y la salud en el trabajo de su personal dependiente. Pero si el trabajador está desarrollando las tareas en su casa, nos podemos preguntar hasta qué punto es un accidente profesional, un accidente de trabajo, y cuándo es un accidente doméstico, ¿no? ¿Dónde está la línea? Porque probablemente si el trabajador son accidentes que podría haber tenido en el ámbito familiar en otro momento. Así que bueno, estamos, por supuesto, con el teletrabajo en algunos puntos en una situación que es desconocida para todos, pero bueno, que la colaboración y el mutuo interés por el mantenimiento de la empresa, de la fuente de trabajo, puede conducir también a que tanto empleadores y trabajadores en la situación de ausencia de regulación específica realicen acuerdos individuales o colectivos, los cuales puedan acordar diversos aspectos, como los que mencionamos como desafíos. Muchas gracias, Francesca, por estos puntos que nos traes. Ahora pasamos con Julio César Lestido. Julio, te dejo la palabra. Gracias, Sebastián.
Doctora Maño, buenas tardes, estimados, muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer en nombre de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay que nos hayan invitado a participar de este evento. Y bueno, nosotros vamos a dar, o vamos a exponer sobre nuestro punto de vista, sobre el punto de vista comercial, o de lo que están viviendo los comerciantes con esta nueva modalidad que nos agarró, no nos vamos a decir que nos agarró de sorpresa, porque el teletrabajo en el Uruguay ya hace algunos años que está. Lo que pasa que estaba como confinado a un grupo o a un nicho del mercado que básicamente eran empresas que trabajaban o que se desarrollan en el mundo de la tecnología informática, o algunas empresas multinacionales que por sus características, por ser sucursales o oficinas regionales acá en el Uruguay de casas matrices, bueno, estaban acostumbrados. Nosotros mismos en el sector o en la empresa que nosotros tenemos, era relativamente común, o es relativamente común, cada tanto tener teleconferencias y trabajar en el caso nuestro, con Volkswagen, ya sea con las oficinas en México, donde nosotros dependemos, o con Alemania o Brasil, otro lado. Pero en realidad esta modalidad de trabajo no estaba instaurada en el Uruguay, no se conocía a nivel de todas las empresas. El COVID-19 vino y como que nos dio una cachetada, nos movió de golpe a todos y nos veníamos caminando, nos pararon de golpe y bueno, de alguna manera las empresas cerró, la gente se tuvo que confinar en sus casas y de alguna manera las empresas tenían que seguir trabajando. Y aparece esta modalidad que de repente, no era muy común en Uruguay, y de la noche a la mañana explotó, porque fue así lo que pasó, explotó. Entonces, evidentemente, esto nos ha generado un cambio cultural, primero nosotros los comerciantes, y después en la propia vida de nuestras empresas. Esto ha cambiado a nuestras empresas. La gran pregunta, ¿esto viene para quedarse? Sí. ¿Esto va a transformar a nuestras empresas? En algunos aspectos sí. ¿Esto sustituye a la tradicional forma de trabajar de antes? No. Lo que va a hacer es convivir con esto. Y vamos a convivir. En algunas empresas, como bien dijo Francesca, o algunas empresas no van a poder adaptarse totalmente al teletrabajo, otra vez no es aplicable en algunos sectores de algunas empresas el tema teletrabajo, y en otras sí. También tengo que aclarar que cuando nosotros hablamos de teletrabajo, también quiero hablar de otro canal que ha sido muy importante y que tampoco el Uruguay no estaba, a nivel de las empresas uruguayas estaba muy desarrollado, que era la venta online. Si bien no es teletrabajo, es una forma de trabajar, porque es una forma de ofrecer sus productos, y para muchas empresas que no conocían esta herramienta, quedó demostrado que durante este tiempo que estamos viviendo de pandemia ha sido la forma de sustento de ellas, es la forma de sobrevivir de algunas empresas. Y otras que ya venían funcionando no tuvieron problema. Y otros descubrieron que hay un mundo totalmente distinto, como es el caso de la venta online, que no solamente me permitió contactarme y relacionarme con mi cliente de otra manera, sino que amplié mi mercado, porque mi empresa generalmente se movía, depende de donde estuviera localizada, en un círculo muy, muy reducido de clientela. Hoy yo puedo estar operando, puedo tener mi empresa en Tacuarembó y puedo estar vendiendo productos en todo el país, que antes de la otra forma era muy difícil o más lento. ¿Qué ventajas tiene el teletrabajo? Bueno, a nosotros como ventajas y los que vimos es, primero, reducimos costos en varias cosas. En el tiempo, y reducir tiempo es, ganar tiempo es reducir costos. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros como Cámara de Comercio y Servicios, nosotros tenemos injerencia todo a nivel nacional. Nosotros no solamente estamos asociados con gremiales sectoriales, sino con las regionales. Todos los centros comerciales e industriales del país, o casi todos, están vinculados a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Desde que yo asumí hace 3 años, me propuse estar más en contacto con esos centros comerciales. A mí me llevaba un mes recorrer todo el país y dedicarle por lo menos un medio día, en el mejor de los casos, a cada departamento visitando los centros comerciales. En lo que va desde que apareció la pandemia y aplicando el sistema de teleconferencias, que es como una especie de teletrabajo, hoy nos permite a nosotros juntarnos una vez por mes
tengo al doble de participantes en el mismo lugar, y es mucho más rico, nos permite, ganamos tiempo en todos los aspectos, bajamos costos, bajamos riesgos, porque no es lo mismo que tanto yo tenga un gerente o yo mismo esté en la ruta con 2 o 3 personas recorriendo el país, eso te expone a un riesgo y se gana mucho tiempo. Entonces, esas son las ventajas que tiene. ¿Cuáles son las desventajas que nosotros podemos ver con esta modalidad del teletrabajo? Bueno, y una de ellas es que evidentemente, y ahí podríamos abrir, es una buena pregunta para hacerle a la doctora y a ver si coincidimos, esto de alguna manera complica, no voy a decir que rompe, pero complica las relaciones, el organigrama de la empresa. Porque acá ya mi jefe lo tengo todo el día y de repente me estoy juntando con mi director permanentemente, cambia mi relación laboral. Y cuando hablamos de las relaciones laborales, yo creo que acá es el momento, junto con el teletrabajo, de empezar a atacar otros temas de relaciones laborales. Yo creo que habría que trabajar, esto es una puerta de entrada a una vez por todas definir relaciones laborales que hoy en el Uruguay están un poco anticuadas. No estamos viviendo el tiempo que, las relaciones no acompañan los tiempos que estamos viviendo, una de ellas es la del teletrabajo. ¿Qué pasarían con las categorías ahora que yo empiezo a trabajar de esta manera? Los horarios de trabajo. Ya es importante seguir manteniendo el control de 8 horas. ¿Cómo controlo yo el trabajo? Hay una cantidad de preguntas que nosotros nos tenemos que hacer que bueno. Por el otro lado, genera otra... Yo, que soy de la vieja escuela, tengo 61 años, para mí, y creo que el hombre es un ser social por naturaleza, la relación interpersonal es muy importante, incluso dentro de la empresa. Uno de los problemas que tenemos con el teletrabajo es que se puede perder la mística de la empresa. El grupo, el concepto de equipo, el concepto de identidad, de imagen de una empresa. La imagen de una empresa la hacen las personas que trabajan en esa empresa. Y es muy importante. Y cada empresa tiene su propia imagen, y tiene su propia idiosincrasia y su propia cultura. Entonces son esas cosas que tenemos que analizar, que nosotros lo vemos con mucha preocupación. Con esto no le ponemos la cara de ojos cerrados y de malos al teletrabajo, no le damos la espalda al teletrabajo, al contrario, lo abrazamos como una herramienta más de las que tenemos que tener en nuestras empresas para poder trabajar. Es un riesgo, tiene sus pros y sus contras, como todas las cosas, lo importante es saberlas aprovechar de la mejor manera. Podría explayarme mucho más, pero mi idea era contarles a ustedes las experiencias desde el punto de vista empresarial, qué es lo que nos pasa a nosotros en las empresas, qué es lo que sentimos nosotros, qué es lo que sienten los comerciantes que acuden a nosotros preguntándonos. Hay una cosa que es muy importante en el Uruguay. Esto, lo primero que tiene que hacer es el clic en nosotros los empresarios, aceptar esto. Acá es un cambio cultural, esto es ver las cosas de otra manera, tener la mente abierta. Un tema que nos preocupa, sí, y que Francesca debe coincidir conmigo. A ver, no voy a dar datos de desocupación al día de hoy, porque los datos pueden dar cualquier cosa, porque estamos viviendo una situación totalmente anormal. Pero al mes de febrero, digamos, antes de la pandemia, el Uruguay tenía un 28% un 10% de desocupación, de los cuales de ese 10%, el 28% de la desocupación son jóvenes menores de 25 años. Ahí tenemos un problema. Ahí donde tenemos un problema muy serio como país. Porque la gran diferencia a las otras revoluciones industriales que hubieron en el pasado es que era un problema de rutina. Yo voy a poner un ejemplo. Yo tenía un tipo que manejaba un carro a caballo. Cuando apareció que llevaba a la gente, cuando apareció el taxi, al tipo yo lo entrené a manejar un auto. Esta revolución es distinta. Acá hay que tener una capacitación y una formación distinta para poder entender. Entonces, esta revolución no solamente es más rápida, sino que es general y toda al mismo tiempo. Entonces, es más profunda. Y acá tenemos un problema nosotros como uruguayos, donde si no lo atacamos rápidamente, en el futuro vamos a estar viviendo una situación un poco compleja para recibir en las empresas personas que puedan estar manejando este tipo de herramientas. Quiero cortar por acá, estoy dispuesto por supuesto estoy abierto a todo tipo de preguntas, podría ser un poco más, explayarme un poco más, pero quiero respetar los tiempos.
Muchas gracias, Julio. Perfecto con los tiempos. Ahora pasamos a los 5 minutos de reflexión final para la doctora Francesca. Y perdón, aprovecho para recordar que el chat está abierto para quienes tengan preguntas. Francesca está con el micrófono apagado. Gracias, Sebastián. No podía desbloquearlo, pero lo tenía bloqueado por ustedes. Bueno, gracias, Julio. La verdad es que sí, por supuesto que comparto y voy a hacer referencia a algunas cuestiones. Y me parece que una buena manera de cerrar, les comento que es tal cual, ¿no? Es un tema que se vino de una manera muy fuerte, pero que está pasando en todo el mundo, ¿no? Y de hecho la OIT ha estado trabajando mucho en este tema y hay muchas reflexiones. Les comparto una que a nosotros nos ha sido de mucha utilidad, que un experto en tiempos y en jornada de trabajo, que se llama John Messenger, que trabaja en la OIT, reflexiona sobre algunas recomendaciones para hacer un efectivo teletrabajo, ¿no? Para adaptarnos a los tiempos que vivimos. El primero de ellos refiere al apoyo de la dirección, ¿no? De la dirección de la empresa, ¿no? La dirección como la que guía el barco, la que marca las pautas y que tiene que tener conciencia de que si los trabajadores o personas que estaban a su cargo siempre lo siguieron en una dirección, bueno, ahora más que nunca necesitan de ese apoyo con la fijación adecuada de objetivos, de tareas, de metas, el monitoreo y la asistencia. En segundo lugar, el entrenamiento y los instrumentos adecuados, ¿no? Porque teletrabajar no es algo tan fácil. Probablemente los más jóvenes han nacido en una sociedad que ya la tecnología es parte de, ¿no? Como que nacen. Yo veo a mis hermanos más chicos y como que ya la manejan como de por sí solos. Pero bueno, no es algo que no es la realidad de todo el mundo, ¿no? Entonces no solamente se trata de, bueno, ahora vamos a trabajar, o vamos a estar reuniones de determinada manera o determinadas cosas, sino que a veces es entrenar y capacitar a las personas para que también lo puedan hacer. En tercer lugar, la claridad mutua en lo que uno espera del trabajo. Y esto, Julio, yo comparto 100% en este quiebre quizás o dificultad en las relaciones de trabajo entre empleador y trabajador, que ya no son las mismas que antes. Y si ya no son las mismas que antes, más que nunca se necesita que empleadores y trabajadores tengan una comunicación y haya claridad entre ellos de qué es lo que espero, ¿no? ¿Qué espero? Quizás yo marcar etapas más cortas, bueno, ¿qué espero yo de mi empleador o qué espera el empleador de su trabajador en cuanto a las tareas, a las asignaturas, a los plazos, a los vencimientos y cuántas cosas que pueden haber, ¿no? En cuarto lugar, marcar el tiempo como el soberano de la relación de trabajo, del teletrabajo, digamos. Y acá planteo, y por qué no, una futura regulación que se apoye más en la productividad. Messenger dice, ¿por qué no adaptar esa regulación laboral que tan antigua es y basarnos en la productividad? ¿Por qué no ser flexibles? ¿Por qué no reconocer que teletrabajar implica un balance con la familia, implica un balance con niños y quizás asistiendo también a adultos mayores y a las tareas del hogar, ¿no? ¿Por qué no reconocer el mundo en que estamos para que también la producción y el trabajo sea más efectivo? En quinto lugar, los límites personales. Y acá un punto esencial que creo que tiene el teletrabajo, que es el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión es ese ejercicio del derecho que tiene todo trabajador a desconectarse de los dispositivos digitales o el uso de las tecnologías y poder garantizar su tiempo de descanso, ¿no? Decir, hasta acá llegó la jornada de trabajo y hasta acá llegó mi momento. No porque no quiero seguir trabajando, sino que porque también para que el trabajador pueda trabajar de la mejor manera es necesario el tiempo y la desconexión del mismo, ¿no? Y esto para ambas partes de la relación. Y por último, entender que es clave fijar el tiempo personal y el tiempo de trabajo un poco relacionado con el anterior, porque bueno, también estamos en el desafío de que, quizás no en Uruguay, pero en Argentina, que siguen con cuarentena, bueno, marcar un tiempo, ¿no? Yo acá en este momento trabajo, en este momento estoy en mi tiempo libre, porque si no, nada termina siendo lo suficientemente productivo o lo suficientemente bueno. Y por último, Messenger termina hablando un poco de estos temas y plantea que para que las empresas no detengan su marcha y colaborando todos con la economía nacional y esperando también que los números de desempleo bajen y sobre todo en los jóvenes que tan buen manejo tienen de las tecnologías, es una modalidad de trabajo que puede ser absolutamente útil. Pero bueno, lo esencial en estos tiempos también es la relación de confianza entre trabajador y empleador en las cuales, bueno,
se mantenga un diálogo, se mantenga una comunicación y todo sea de la mejor manera. Mucho más podría seguir, pero bueno, espero que esto haya sido de utilidad. Gracias. Muchas gracias, doctora. Julio, le doy la palabra. Se puede desmutear. Le puse ahí para que. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Estaba escuchando atentamente a Francesca y coincido 100% con ella. En toda empresa tiene que haber un capitán. Y ese capitán tiene que tener una política clara y todos tienen que saber hacia dónde va. El capitán da una orden, establece una política y todo el mundo tiene que entender qué es esa política, cómo tiene que caminar. Y bueno, y esta es una de ellas, el ejemplo que estaba poniendo Francesca. Si no hay una decisión, si no hay una definición y si no hay algo concreto desde la cabeza de la compañía, del comercio, de lo que sea, es muy difícil que eso después baje a los lugares que tiene que bajarse y aplicarse para que todo el mundo pueda cumplir con eso. Y acá tiene que haber un cambio de actitud, es fundamental el cambio de actitud de todos, pero sobre todo de quienes dirigen la empresa. Eso es fundamental. Segundo tema, y hay que entender este tema. Entonces, si yo como comerciante no lo entiendo, no me capacito y no lo veo, es lo más seguro que si quiera imponer algo de esto y no deje clara los lineamientos, voy a caminar hacia el fracaso seguro. Otro tema que es muy importante es el tiempo. Acá el tiempo cambia totalmente la relación. ¿Ya es necesario seguir trabajando 8 horas? No, lo más seguro que no. Acá lo importante es que se busca más la productividad. O sea, me va a interesar mucho más qué es lo que vos vas a hacer y que lo hagas y en el tiempo que lo tengas que hacer, y no me importa si vos tenés que... Yo no es necesario que estés 8 horas sentado frente al equipo trabajando. Yo lo que quiero es que vos me seas eficiente en el tema de que vos hagas lo que tengas que hacer. Entonces, ahí vos vas a empezar a administrarte tu tiempo. Y es un tema que hay que verlo cómo se regula esto. Incluso, Francesca, hay una pregunta para hacerte desde el punto de vista salarial, ¿cómo manejarías esto? ¿No? Ese es un tema. El segundo tema también es el tiempo personal de cada uno. ¿Hasta dónde yo llego con esto? Yo, que soy un adicto al trabajo, me pasa que yo de repente cometo el error o cometo el exceso de que estoy sentado en casa, y más ahora con el tema de teletrabajo, y son las 10 de la noche y se me ocurre una cosa, ¡plum!, me conecto. Y en realidad, cuando conectarme estoy invadiendo la casa de otro y me estoy pidiendo que me dedique cosas cuando en realidad lo que hay es que cortar. Entonces yo creo que el respeto hacia el tiempo y cómo manejar los tiempos. Y cómo manejar los tiempos de uno. Hasta acá llego y hasta acá corto y yo me dedico a esto. También esto va a generar en la sociedad un comportamiento, entendemos nosotros, un cambio muy importante. Si vayamos al caso hipotético de que todo el mundo maneje bien los tiempos y yo, en vez de estar 8 horas por día durante la semana, voy a estar trabajando, sumémosles 3 días en la semana, me van a quedar 2 días libres más los fines de semana. Yo esos 2 días libres voy a hacer otras cosas y eso me va a permitir que la gente se mueva con más libertad, que pueda salir de recreo, que pueda salir a hacer otras actividades, hacer compras, hacer lo que sea. Entonces, lo que voy a estar, de alguna manera, teóricamente perdiendo en un lado, lo voy a estar ganando en otro, como en calidad de vida. O sea, hay muchas cosas que en esto hay que empezar a manejar. Pero es muy importante para nosotros, las empresas, ver todo este tema en conjunto. Sí hay que legislar algo, sí, sin duda, y tomar en cuenta, porque creo que a veces cuando se legisla algo, si no se llama a todos los actores involucrados a exponer y plantear sus ideas, podemos cometer errores como se ha cometido en el pasado, que solamente se ve una parte del tema y no se ve el conjunto. Entonces ahí es donde empezamos con problemas y que a veces las propias leyes salen y no son aplicables porque en la vida real está pasando otra cosa. Entonces, como reflexiones, el teletrabajo es una muy buena herramienta que hay que usarla, que tiene sus pros y sus contras, sus riesgos, que hay que saberlos manejar, y bueno, y es una herramienta que ha venido a quedarse para con nosotros, sin duda, sin duda. Muchas gracias, Julio, por la reflexión. Paso ahora a leer algunas preguntas que llegan al chat.
Una pregunta para el estilo. En el Instituto de Capacitación de la CSS o en las empresas afiliadas, ¿se está capacitando tanto a empresarios como a los empleados en trabajo, teletrabajo y sus modalidades? Es una buena pregunta, gracias por la pregunta y te digo, nosotros dos cosas, nosotros como Cámara de Comercio somos miembros del directorio del Instituto Nacional de Formación Profesional, el INEFOP, de Empleo y Formación Profesional. Ahí también nosotros en la Cámara presentamos ya está en la fase final del programa, ahora estamos pidiendo ver si puede haber otra segunda fase del programa. Nosotros tenemos un programa en la Cámara que fue financiado por el INEFOP que se llama Progretec, que en realidad es la reconversión laboral a través de la tecnología y la sustentabilidad ambiental. Este programa ha capacitado a más de 4.000 personas durante su vigencia, ha tenido casi 2 años y poquito de vida el programa. Como todo programa tiene un inicio y tiene una etapa final, ya estamos llegando al final. Y sí, y también el INEFOP ha capacitado a mucha gente. Una de las cosas que nosotros hemos hecho mucho hincapié, y acá es un poco lo que decía, recogiendo lo que decía Francesca y algo de lo que yo comentaba, nos hemos volcado mucho a capacitar al personal o a los equipos de trabajo. Y yo creo que también hay que empezar en el momento de empezar a capacitar a los comerciantes. O sea, a quien tiene que tomar la decisión y que tiene, para poder tomar la decisión, tiene que ver esto claro. O sea, que nosotros este año, nosotros tenemos en la Cámara este programa Progretec, que está terminando ahora, que posiblemente podamos tener una segunda etapa del programa, pero sí tenemos la Escuela de Comercio dentro de la Cámara, que también estamos dedicándonos a capacitar gente y estamos preparándolos para capacitar a empresarios. Muchas gracias. Tengo otra pregunta acá que dice, ¿el teletrabajo puede ser una puerta para que cambie la relación empleador-empleado y fuerce a que los empleados se transformen en proveedores de servicios como unipersonales? ¿Para quién es? Para ambos, como quieran arreglar. Francesca. Bueno, a ver, yo creo que primero que nada, como decía hoy, la aplicación es el régimen laboral general y el concepto de prestar servicios como unipersonales, nuestra normativa es clara y la relación de trabajo cuando se presume tiene el concepto de derecho laboral y aplica la relación de dependencia, o sea, el concepto de unipersonal aplica de manera de excepción y para casos en concreto que tienen las características propias, ¿no? No porque exista el teletrabajo vamos a empujar algo, no, en lo más mínimo. Yo creo que como plantea un poco Julio, es verdad que la relación de empleador y trabajador va a cambiar, de hecho ya vemos los cambios que están teniendo, pero esto no significa que deje de ser una relación de trabajo, ¿no? Porque si es entre un unipersonal y una persona que contrata, ya no es una relación de trabajo, sino que es una prestación de servicios y nos encontramos en otro campo. Creo que la relación de trabajo, si cambia, tiene que cambiar de una manera muy positiva, creo que tenemos todo para hacerlo de esa manera, en la cual va a ser parte del diálogo, los límites y demás, y una posible y muy necesaria cambio en nuestra regulación respecto principalmente, como decía Julio, a los tiempos de trabajo, los límites, la jornada. El tema salarial es un capítulo aparte, ¿no? Porque un trabajador por trabajar un poco, por conectarse desde fuera de hora, acá a todos nos pasa, ¿no? Responder un mail bien temprano o a última hora en la noche o lo que sea, una hora extra, la nocturnidad, implica una carga económica para el empleador muy alta que creo que no es el sentido que tiene. No sé si esto contesta la pregunta. Sí, buenísimo. Julio, ¿querés aportar algo? No, yo ahí me adhiero 100% a lo que está diciendo Francesca. No nos olvidemos también que una relación, por más independiente que sea, si se hace estable permanente en la empresa, termina siendo una relación de dependencia. O sea, legalmente es considerada una relación de dependencia. Eso por un lado. Por el otro lado, no creo, porque en definitiva vos lo que sos es parte de una empresa que estás trabajando de una forma diferente. Y vos, yo te puedo contratar independientemente para hacer un trabajo puntual, pero yo vas a necesitar la incorporación, la integración a la empresa. Hay una cantidad de cosas que creo que no necesariamente y no debería ser así. No debería ser así. Tal vez, mirá, te digo, tal vez desde el punto de vista empresarial
si se planteara esa figura, y ahí yo ahora le pregunto, Francesca, para la empresa y para el comerciante sería mucho mejor, e incluso hasta bajaría costos sensiblemente. Pero no creo que sea bueno para la salud de la empresa, son cosas distintas. Sí, comparto, Julio. Bajaría los costos, pero aumentarían las contingencias laborales. Eso en principio. Hasta tanto no cambie el régimen, se estaría Claro. generando contingencias. Pero sí, es verdad, no es lo mismo el IVA de una factura que todos los aportes tributarios y previsionales, ¿no? Totalmente, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra acá que dice, como teletrabajador pregunto, al regular el teletrabajo, ¿no se entraría en la idea de regular por regular? ¿Cuáles serían capaz los peligros de dejarlo en libertad de la relación entre empleado y empleador, que cada uno lo solucione como pueda? Francesca. Bueno, primero Julio también un poco hablaba de esto y estamos, entiendo, en la misma línea. Creo que regular por regular no es, creo que hay cuestiones que deben ser reguladas, como les comentaba, el tema de la salud y la seguridad en el trabajo, los accidentes de trabajo, todo lo que tiene que ver con la limitación de la jornada, creo que son como los dos temas grandemente centrales, y el derecho de desconexión, que es un derecho que, si bien la doctrina y se habla, no es un derecho que está consagrado y sería un buen momento para hacerlo. Creo que sigue siendo parte de la relación de trabajo, pero es una modalidad distinta. Y como tal debe tener adaptación. No nos olvidemos que nuestra típica norma base de derecho laboral, el concepto de la ley de 8 horas, tiene más de 100 años, ¿no? Y nos encontramos en un mundo absolutamente distinto, que creo que en ese sentido necesitamos un cambio. ¿Yo agrego algo? Sí, sí, por favor. Ah, Evidentemente, Francesca es mucho más académica que yo voy a hablar en términos brutos de comerciante. Evidentemente hay que regularlo, estoy totalmente de acuerdo, y no es regular por regular. Nosotros en la Cámara Nacional de Comercio, desde el año 1867, que es cuando se crea la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de Comercio de Servicios del Uruguay, fíjense que es la institución privada más antigua que tiene el país, siempre bregamos por la libertad en el más amplio sentido. Nosotros somos liberales, por definición. Entonces, evidentemente regular, estructurar, es algo que a veces a nosotros nos hace mover el cuerpo. Pero sin duda tiene que tener un marco regulatorio, como todas las cosas. Así nos tenemos que mover y tener un orden para que las cosas funcionen. Si yo contrato a Sebastián y lo pongo a trabajar en teletrabajo, hay una relación, como dijo muy bien Francesca, hay una relación laboral, en un compromiso donde tú vas a hacer una cosa y yo voy a remunerarte por esa cosa o establecer las condiciones. Y esas condiciones tienen que estar establecidas. Y no nos olvidemos, y me quedo con las palabras que dijo Francesca, esta es otra forma de relacionarse con la empresa, pero en definitiva estoy trabajando en una empresa, pertenezco a un equipo. Entonces, esto es lo importante. No es regular por regular, nosotros no nos gusta, y el país lamentablemente está lleno de regulaciones, pero hay regulaciones que son necesarias, porque nos estamos relacionando y esas reglas de juego nuevas hay que establecerlas para proteger al trabajador como para proteger a la empresa y definir un camino adecuado. Muchas gracias. Como hay tiempo, capaz podemos tirar una pregunta más. ¿Creen que debería haber previsiones presupuestarias para los gobiernos nacionales para que las administraciones públicas locales tengan esta posibilidad? Señora. Qué pregunta. Yo creo que como una modalidad más de trabajo implica más fuente de trabajo. Y creo que en ese sentido es algo muy bueno. Creo que las personas también tienen que estar, como les mencionaba hoy, capacitadas para poder teletrabajar, porque no es solamente darle una computadora y trabajar remoto, sino que también necesita una formación. Y nosotros queremos que la administración, y yo hablo por Uruguay, sea ejemplo para todos los países. Y creo que un trabajador público quiero que sea el mejor, quiero que sea el mejor de la clase, que es el que me lidera el país, es el que maneja los organismos, es el que yo acudo en cada proceso judicial, en cada audiencia del Ministerio de Trabajo, es el que quiere que sea el mejor de la clase. Por eso me parece que, y acá Julio como persona conocedora más de números y como gran comerciante que es, podrá decir qué tan necesario es, pero yo creo que puede ser algo muy útil que los países cuenten con recursos en las administraciones para esto. Sí, sin duda. Yo creo que esto es invertir.
y cuando uno invierte generalmente crece. Entonces yo sin duda, la idea de invertir es poder crecer y ser mejor y más eficiente en mis resultados. Sin duda es importante, sería interesante. Creo que es un cambio profundo si es un cambio profundo a nivel privado, la profundización del cambio es mayor aún en el sector público. ¿Ah? El cambio cultural es enorme. Es un desafío. Me parece que es muy interesante quien hizo la pregunta. Sí, creo que esto cambiaría. Y yo creo que sin duda cambiaría para bien, sin duda, en todos los aspectos. En todos los aspectos. Incluso podríamos decir que podría ser el comienzo de una nueva etapa y se podría, y esto lo digo con el mayor respeto para todos lados, se podría liquidar ciertos vicios que se tiene hoy. Entonces, la verdad es que podría ser muy interesante. Creo que es un gran desafío y sería un ejemplo muy bueno como país poder hacer eso. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo? ¿Puedo agregar capaz una más? Y ya Dale. la mezclo con una pregunta que yo tenía personal. Acá dice Gustavo Formento, ¿existe el riesgo que el teletrabajo pueda descomponer las relaciones entre distintos niveles jerárquicos de cada empresa al permitir mayor y más fácil relación directa entre jefes y empleados de niveles inferiores? ¿Me dejas ahora, Francesca? Y por supuesto. Sí, yo creo que sí, que existe el riesgo. Existe. A ver, yo ya no voy a ir a la oficina, no me voy a encontrar con mi jefe. Me cambian los espacios adentro de la oficina, me cambia todo. Me cambian las inversiones que yo tengo que hacer, los costos que tengo que tener dentro de la empresa. De repente ya puedo reducir mi empresa en espacio que me va a quedar libre, porque yo, gran parte o parte del equipo está trabajando de otra manera. Entonces, sí, puede ser que acá haya que para mí es en algunas cosas tiene cosas positivas y para mí tiene cosas negativas. Para mí es muy importante cuando uno va a trabajar, no solamente hace la acción de trabajar, sino se relaciona, para mí generar empatía, generar espíritu de empresa, generar contacto con la gente, es fundamental, es fundamental. Y sobre todo para una empresa. El no poder sentarme contigo y poder hablar de jefe a subordinado, por decirlo de alguna manera, el no poderme sentar contigo de compañero a compañero, no tener un rato libre para poder, cuando tenemos el momento del almuerzo o lo que sea, poder hablar, cambiar, saberlo. Yo creo que como ser humanos podemos ser más eficientes, pero podemos correr el riesgo si no lo manejamos bien, si no hay un buen gerente de recursos humanos que mantenga vivo esto más allá de que estamos trabajando a distancia. No nos olvidemos que las distancias nos alejan. ¿Ah? Entonces, creo que hay ciertos riesgos, pero bueno, está en la habilidad y veamos cómo se va desarrollando. No con esto, y quiero ser muy claro, porque estoy presentándome, sos pesimista frente al tema, no, al contrario, soy muy optimista, lo único que digo es, tengo luces de semáforo en algunos sectores donde tengo luces rojas o amarillas que hay que manejarlas. Muchas gracias, doctora. No, la verdad es que me uno a todo lo que dijo Julio, creo que no me queda más por agregar, creo que sí, creo que hay riesgos y por supuesto los hay, pero creo que también tiene cosas muy positivas y creo que esto también va a hablar mucho de las empresas y el tipo de estructura que uno tiene, ¿no? El organigrama, qué tan fuertes son las relaciones humanas en esa empresa y qué tanto es el diálogo y la comunicación, que probablemente sea lo que más veamos en estos tiempos, ¿no? Muchas gracias. Tiro una última pregunta que es personal. Como estudio comunicación, me interesa mucho el tema. ¿Cómo hacer para mantener la cultura organizacional y el sentimiento de equipo en las empresas en las que este componente es vital? Pues yo de vuelta ahora. Sí, todas tuyas. Y bueno, es un desafío. Sin duda es un desafío. Yo creo que ahí sí se va a necesitar de mucho liderazgo de parte de la dirección de la empresa, para que se mantenga el equipo con espíritu de equipo, con espíritu de cuerpo. Creo que es fundamental. Yo personalmente hice deporte toda mi vida, hice deporte en equipo y para mí el trabajo en equipo en las empresas y tal vez una de las grandes
ventajas que he tenido yo, o que tengo yo como a título personal, no es la capacidad de administrar, no es la capacidad de plantear cosas, sino de dirigir gente. He tenido la posibilidad de armar buenos equipos, y para mí los equipos son fundamentales. Entonces, yo hago mucho hincapié en esto porque yo creo mucho en la gente, para mí la gente lo es todo. Entonces, el poder generar y mantener equipos es un desafío. Y imagínense lo que significaría mantener equipos vivos, el espíritu vivo a distancia. Entonces, creo que sí, que es un desafío, que se puede hacer, sin duda se puede hacer, pero que bueno, que es un problema. Yo a eso me sumo con el concepto de que es un desafío, y creo que es una de las cosas más buenas que tienen las empresas, ese trabajar en equipo. Lo veo yo nada, soy abogada y tengo colegas con los que trabajo, y la verdad es que es espectacular trabajar con otras personas que por ahí estudiaron lo mismo que vos, pero tienen una manera de pensar absolutamente distinta, y ahí vienen las mejores soluciones. Y el otro aprendo constantemente, y no solo de los que son más grandes y tienen muchos más años de experiencia que yo, que agradezco estar rodeada de ellos, pero sino también de mis pares, ¿no? De su manera de pensar, de sus contextos, de los casos que nos tocan, de los clientes, de las personas con las que uno trata día a día. Creo que es una parte que no se debe descuidar, que es un gran desafío, pero que vale la pena cuidarlo. Les agradezco mucho a los dos en nombre de la Fundación y agradezco a todos los que participaron y hicieron las preguntas. Les dejo de vuelta, les comparto la placa para que tengan ahí las redes si nos quieren seguir en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Y también nuestro correo por si nos quieren mandar alguna otra pregunta o lo que sea. Agradezco de vuelta a los participantes. En nombre del FRI, nos vemos. Muchas gracias, para mí ha sido un gusto haber participado, espero que les haya gustado. Fue un gusto, Francesca, haber compartido contigo este panel. La verdad que me encanta ver gente joven, con fuerza, con capacidad, con preparación, como es tu caso. Y bueno, y ver a Sebastián también, gente joven, empujando. Estamos en buenas manos. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Julio, por las palabras. Yo también, la verdad, para mí, imagínense, también es un honor poder hablar al lado de alguien con la experiencia que tiene como Julio. Eh, Así que, bueno, agradecerles a todos por haber estado. Esperemos que esto sirva de ayuda para todos, y que, bueno, cualquier consulta que tengan, también estamos para ayudarlos. Gracias. Muchas gracias a todos.